Muy buenos días. En primer lugar, querido José Domingo, agradecerte la deferencia que has tenido hacia con el Senado para poder presentar esas conclusiones que forman parte también de una de las cuestiones trascendentales en el día a día de la sociedad española. Agradecer, por supuesto, también la presencia de la embajadora de Arabia Saudí. Muchas gracias. Agradecer la presencia de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a las senadoras y senadores, diputadas, diputados que también nos honran con su presencia, por supuesto, a la secretaria general del Partido Popular, al decano, como también al profesorado de la Universidad CEU San Pablo, resto de autoridades y medios de comunicación que nos acompañan. Como decía, en primer lugar, corresponde darles las gracias y darles la bienvenida. Resulta un honor para esta Cámara poder acoger esta jornada sobre derechos lingüísticos en nuestro país. Agradezco de manera muy especial a la Asociación Impulso Ciudadano que haya elegido el Senado, la Cámara Territorial, para debatir y también para analizar y profundizar sobre uno de los asuntos, como hacía referencia en mis primeras palabras, más interesantes y de absoluta y rabiosa actualidad que tenemos a nivel nacional. Aprovecho también la ocasión para felicitar por el trabajo que se está llevando a cabo, que en la mayoría de las ocasiones no es un trabajo sencillo y que tampoco cuenta con numerosos apoyos, es decir, en ocasiones les toca nadar lo que se conoce coloquialmente contracorriente. Ahora bien, el impulso, como el propio nombre determina, de la asociación, permite superar cuántas barreras y cuántos obstáculos se presentan en el camino. El pasado viernes tuvimos la oportunidad de celebrar los primeros 46 años de la vigencia de la Constitución española. Es el marco legal, la norma de normas, que ha posibilitado que nuestra nación, que nuestro país, que España, sea uno de los países más modernos y avanzados de Europa y gracias a la cual podemos convivir dentro de un marco de convivencia y de concordia todos y cada uno de los españoles. Al menos a eso se aspira. El artículo 3 de la Constitución establece que el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. También que las demás lenguas españolas serán igualmente cooficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Por tanto, la Carta Magna reconoce el deber de conocer el castellano y derecho a usarlo por todos los españoles, independientemente del lugar en el que residan. Y esta protección del castellano debe convivir con el uso de las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas que sean bilingües. Este hecho debe permitir que un ciudadano y residente español tenga al menos los mismos derechos en cualquier parte del territorio español. El otro día me ponían un ejemplo muy claro y significativo. El ejemplo me lo ponía quien se encuentra sentado a mi derecha, y es el que una persona de Andalucía que vaya a Cataluña debe tener los mismos derechos lingüísticos que si viviera en su Andalucía natal. Asimismo, una persona de Cataluña debe tener los mismos derechos lingüísticos tanto en castellano como en catalán en Cataluña. Es decir, debe tener la libertad para que pueda comunicarse libremente en el idioma que desee relacionarse con la Administración o para hacer cuantos trámites quiera llevar a cabo. Igual que tiene el derecho a elegir a que sus hijos puedan aprender en castellano sin necesidad de ser señalado o discriminado ni en persona ni tampoco a través de redes sociales o cualquier otra alternativa retorcida. Así lo amparan diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del propio Tribunal Supremo. Considero que debe ser un motivo de orgullo la riqueza cultural que tenemos en España, no de división ni de confrontación o politización. Un ejemplo del uso del español podría ser la situación que existe en el Senado desde el año 2010. El reglamento recoge que los senadores podrán utilizar cualquiera de las lenguas que tengan el carácter de oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía para iniciativas tales como intervenir en el Pleno
con ocasión del debate de las mociones, en las intervenciones que se produzcan en las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la publicación de iniciativas cuando sean presentadas, además de en castellano, en cualquier otra de las citadas lenguas oficiales, en la presentación de escritos en el registro de la Cámara o en los escritos que los ciudadanos y las instituciones dirigen al Senado. Por tanto, los senadores pueden elegir libremente la lengua en la que se comunican sin coacciones o presiones de ningún tipo. Además, existe un servicio de traductores e intérpretes para poder seguir las intervenciones de los senadores que lo hagan en una lengua distinta al castellano en aquellos espacios y ámbitos donde está contemplado, recogido y permitido. Todo ello contribuye a algo que suscribo y que reafirma el artículo 3.3 de la Constitución. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. En este punto, he de indicar que tenemos que estar muy orgullosos de la lengua española. Está compartida, hablada por más de 600 millones de personas en todo el mundo y constituye la segunda más hablada en el mundo después del chino. El español es un patrimonio tan intangible como firme, que nos permite comunicarnos en un mismo idioma con la mayoría de los habitantes de Latinoamérica y de otras partes del mundo. El español y el castellano es una lengua en auge y cada año es más hablada por más personas y cada vez más personas quieren aprenderla por la pujanza que ésta tiene a nivel mundial. Les doy un dato que apareció publicado hace tan solo unas semanas en diferentes medios de comunicación y que respalda esta afirmación. Estados Unidos es el país del mundo con más estudiantes de español. Más de 8,6 millones de alumnos lo están aprendiendo. Y además el español es una de las lenguas extranjeras más estudiadas también a nivel mundial. Se calcula que son aproximadamente 24 los millones de alumnos en el mundo que están cursando, que están estudiando la lengua que compartimos. Una cifra que se ha ido incrementando de manera paulatina a lo largo de la última década. Esta es una razón más que nos debe hacer sentirnos especialmente orgullosos de la lengua que compartimos. En esta jornada se van a dar a conocer las conclusiones sobre los derechos lingüísticos en España. Sobre todo se analizará qué es lo que está ocurriendo en Cataluña. Uno de los ámbitos más llamativos, sin duda, es el que se refiere a la educación. El pasado mes de septiembre, diferentes medios de comunicación, me atrevo a decir numerosos medios de comunicación, publicaban que tan solo 17 centros educativos de los 4.500 que hay en Cataluña entre educación primaria, secundarias, públicos y concertadas, aplican la sentencia del 25% del castellano. No llega al 1%, en concreto el 0,4%. Y este hecho venía motivado porque en estos 17 centros estudian alumnos a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les ha reconocido su derecho a recibir educación en español, porque así lo han solicitado y demandado sus progenitores. El hecho de solicitar que se aplique un derecho constitucional y que se cumpla una sentencia no debe conllevar un acoso o un señalamiento, como han sufrido no pocas familias en Cataluña. El ejemplo más mediático y conocido es el del señor Pulido, conocido como el padre Canet, que ha sido señalado por tierra, mar y aire. La vulneración de los derechos lingüísticos se está produciendo en otros ámbitos, como también el derecho a la información o la función pública, entre otros, sumándose al de la educación al que me he hecho referencia anteriormente. Es necesario abordar esta situación, analizarla en las cámaras de representación parlamentaria, sobre todo en las de ámbito nacional, como es el Senado, al tratarse de Cámara Territorial, en el que parece razonable y conveniente tener una fotografía de cuál es la casuística y de cuál es la situación que se vive en todas y cada una de las comunidades autónomas, para que los catalanes puedan desarrollar su actividad o lo que consideren en Andalucía, teniendo la posibilidad de utilizar el lenguaje común y compartido, como es el castellano, del mismo modo que también un andaluz tenga la oportunidad
de si decide estudiar, trabajar, emprender o dirigirse a la Administración en Cataluña, de hacerlo igualmente en castellano y que, por supuesto, también un catalán, un gallego, un vasco, un valenciano tenga la oportunidad de hacerlo en su lengua cooficial, en los mismos términos y dentro de una sana convivencia. España ha convivido durante siglos con diferentes lenguas que han permitido incrementar la riqueza lingüística y cultural de todos y de cada uno de sus hablantes. Nos encontramos en el Senado, en la Casa de la Palabra, del diálogo, del consenso y también en la Cámara de marcado carácter territorial, como señala nuestra Constitución. Creo, por tanto, que no puede haber un mejor lugar para poder analizar, debatir y profundizar sobre este asunto de tal importancia para todos y cada uno de los españoles. Por lo tanto, felicitar a Impulso Ciudadano su iniciativa, su compromiso, su trabajo, el que no siempre ha sido sencillo, el que en ocasiones le toca trabajar y nadar contracorriente, pero desde la objetividad y, sobre todo, desde el marco constitucional y el señalamiento y mandato de todas y cada una de las numerosas sentencias, agradezco muy mucho el trabajo elaborado y el que esto sea un punto y seguido y no un punto y final. Muchísimas gracias por su iniciativa.